Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Magdalena Hernández Mancilla, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y el día de hoy les vengo a hablar sobre el orgánulo que es el retículo endoplasmático. Así que comenzamos. Bueno, para iniciar sabemos que el retículo endoplasmático es una red de membranas en forma de sacos o aplanados o túbulos, todo depende de cuál estemos hablando, que se extiende desde, como podemos observar aquí está el núcleo, es el retículo endoplasmático, y se extiende desde la membrana del núcleo a través del citosol. No es como... Y es tan amplio, tan grande, que constituye muchas veces, en muchos de los casos, más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma en la mayoría de las células. Como podemos ver en la imagen, pues se ve que sí es muy grande y eso que está como cortada, pero abarcan pues gran parte del citosol. El retículo endoplasmático está constituido por dos regiones que son tanto morfológica como funcionalmente diferentes. Uno es el retículo endoplasmático liso, que abreviamos como REL, y el otro es el retículo endoplasmático rugoso, que abreviamos como REL. La principal diferencia entre estos dos es que el retículo endoplasmático rugoso contiene, es en forma de sacos aplanados y en su exterior posee pegados los ribosomas, a diferencia del REL, del retículo endoplasmático liso, que su estructura es en forma de túbulos y carece de ribosomas en la superficie. Aquí les muestro una imagen para ejemplificar mejor lo que digo. Como podemos ver, este es el retículo endoplasmático rugoso, es el que está directamente pegado en la membrana del núcleo de la célula, y como podemos ver son sacos aplanados y en su exterior tienen pegados ribosomas, a diferencia del retículo endoplasmático liso, que como podemos ver, este no está pegado directamente a la membrana, sino que este está unido al retículo endoplasmático rugoso. Tiene una estructura en forma de túbulos y pues se puede apreciar que, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, pues no tienen los ribosomas en la superficie. Estos dos juntos se encuentran limitando un espacio intracelular llamado lumen, que básicamente el lumen es este espacio, bueno, como lo marcamos aquí, es este espacio que no solo lo tiene el retículo endoplasmático, sino que también lo tienen algunas otras estructuras. Y básicamente dentro de él hay una solución acuosa que tiene sustancias que son bastante variadas. Todo depende del tipo de productos que secrete la célula, pues de eso va a estar compuesta las sustancias que están dentro del lumen. Aquí es esta parte, aquí está el retículo endoplasmático liso y aquí está el retículo endoplasmático rugoso. Okay. Las funciones pues generales del retículo endoplasmático, el rugoso sirve para sintetizar glucoproteínas y fosfolípidos, que estos son movilizados desde el interior de los órganos celulares y se pueden, bueno, sí, como ya dije, se pueden ir al interior de otros orgánulos, se pueden insertar en la membrana plasmática o se secretan o son secretados por exocitosis. Además, el retículo endoplasmático sintetiza ácidos grasos y esteroides, como son los estrógenos y la testosterona. También sirve para detoxificar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que inactiva ciertas drogas o sustancias que son potencialmente dañinas para nuestra salud. Eh, Además, desfosforiliza, que eso quiere decir que elimina el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato.
Otra de las funciones es que almacena y libera iones de calcio. Y pues básicamente pues, estos sirven principalmente para la contracción en las células musculares. La composición química de la que está hecho el retículo endoplasmático rugoso, pues en este caso yo encontré esta tablita que nos habla de la composición y membrana plasmática de la célula del hígado de la rata, pero en este caso pues nos enfocaremos en la del retículo endoplasmático, que es en porcentaje en proporción del peso. Por ejemplo, carbohidratos sería el equivalente al 10%, o sea que el retículo endoplasmático, en este caso de las células del hígado de la rata, 10% son carbohidratos, 62% serían proteínas y el 27% serían los lípidos totales. Y derivados, bueno, en estos lípidos totales entrarían lo que es con un 40% la fosfatidilcolina, en un 17% la fosfatidilcolina amina, en un 5% fosfatidilcerina, en un 6% el colesterol, en 5% la esfingomilina, un 27% otros lípidos y en trazas los glucolípidos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a hablar más particularmente sobre cada uno de ellos y empezamos con el rugoso. Como les mencionaba previamente, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos a las membranas que pues, dan con el citosol, que conectan con el citosol. Estos ribosomas están unidos por su subunidad de mayor, por la ayuda de unas proteínas del grupo de las riforinas que no se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Es por eso que solo los ribosomas se unen a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Como pudimos ver en la imagen anterior y como les mencionaba, el retículo endoplasmático rugoso es el que se comunica directamente con la membrana nuclear. Y a su vez, o sea, de un lado tiene pues lo que es la membrana, está el retículo endoplasmático rugoso, y del otro lado, y pues para el citosol está unido al retículo endoplasmático liso. Está formado por sacos y grandes cisternas aplanadas, hablando pues de su estructura, por eso es como que se ve, pues sí, como sacos aplanados, aplastados y juntitos. Y su función principal es la síntesis de proteínas, pues gracias a los ribosomas que tienen unidos a la membrana. Las proteínas sintetizadas pasan del retículo endoplasmático rugoso, se van al retículo endoplasmático liso, después pasan por el aparato de Golgi y de ahí a los lisosomas, a la membrana plasmática o son secretados por exocitosis, y en el recorrido por estos orgánulos la molécula puede presentar variaciones adicionales. Este término de rugoso se da pues gracias a la estructura que tiene, que pues se ve como áspero gracias a en la microscopio, cuando se observa con un microscopio electrónico se ve como áspero, como pues rugoso, gracias a la presencia de los ribosomas en la superficie. El desarrollo de este varía según la actividad celular, que generalmente está en las células secretoras. El lumen que les mencionaba anteriormente de sus cisternas presenta continuidad con la luz del espacio intermembranoso nuclear, a la cual se le llama cisterna perinuclear. El retículo endoplasmático rugoso cuenta con un sitio de control de calidad donde las proteínas procesadas erróneamente son enviadas al citoplasma para ser degradadas por los protozomas. Como se ve en el tema de los ribosomas, cuando las proteínas tienen
son codificadas mal o están mal en algún sentido, pues aquí nos dice que son enviadas al citoplasma para ser degradadas por los proteosomas. Y aquí les muestro una imagen en la que se puede apreciar un poquito mejor de lo que les estaba hablando. Aquí adentro pues iría, bueno, es el núcleo. Lo que está marcado aquí pues es la membrana nuclear interna y esta es la membrana nuclear externa, y aquí es donde se une la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Lo que yo les mencionaba es que, como pueden ver, esta es la membrana interna y externa del núcleo, y esta aquí es donde ya empieza la del retículo endoplasmático, y como podemos ver comparte el lumen, que por eso se le llama el espacio perinuclear, y es el que comparten. Bueno, funciones del retículo endoplasmático rugoso, ya hablando más centrado en ellas. Empezamos, bueno, son 4 principales, que es la síntesis y modificación de las proteínas, la glicolización, también sirve como acumulación de producto, como almacenamiento, y como pues aporta a la vía de transporte que se lleva a cabo dentro de la célula. Así que empezamos con la síntesis de proteínas. Aquí se sintetizan 2 tipos de proteínas, que pueden ser las transmembranas y las solubles, que, como ya les había dicho, se mantienen. Las transmembranas son las que se mantienen unidas al retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas, y las solubles son las que son liberadas, para ser más específicos, al lumen. Una vez sintetizadas, sufren modificaciones como la glucolización, que da lugar a las glucoproteínas mediante la adición de los oligosacáridos a las proteínas que ya fueron sintetizadas. Y en esta imagen pues podemos ver cómo sería el proceso de la liberación de las proteínas solubles. En los ribosomas se sintetizan los polipéptidos en la cadena, se le une el azúcar, son liberadas a lumen, se le une el azúcar y después desprenden las vesículas, que son pues vesículas portadoras de las glicoproteínas. Las fases de la síntesis de proteínas empiezan con el reconocimiento. Bueno, son 4 fases: el reconocimiento, el direccionamiento, la asociación y la transferencia. El reconocimiento, la conexión de RCP o PRS, que es la partícula del reconocimiento de señal, reconoce al ribosoma y al péptido señal. En la fase del direccionamiento, la conformación adoptada por la partícula de reconocimiento de señal facilita que sea reconocida por su receptor y se ancla a la superficie del retículo endoplasmático. En la fase de la asociación, el ribosoma, ya que quedó anclado previamente a su receptor, y el péptido naciente, que está asociado con el poro de translocación, que el poro de translocación es un poro fisiológico que solo se forma en presencia de un complejo ribosoma péptido que es naciente de la membrana del retículo endoplasmático. Se asocian estos dos. Y para la fase de la transferencia, la peptidasa señal asciende el péptido señal de la estructura de la proteína, y el péptido formado se transfiere a través del poro al lumen del retículo endoplasmático. Aquí podemos ver un poquito más claro de los que les estoy hablando. La partícula reconocida por el PRS, después se direcciona porque se une al receptor gracias a la PRS, y después se asocia
con el polipéptido en cuestión para después ser liberada. Y las subunidades se separan en este punto por los poros, no se liberan por los poros, se separan. Y la proteína liberada va al interior del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, como segunda función les mencioné lo que es la glicolización. En este proceso es básicamente los carbohidratos se unen a una proteína. Las proteínas a las que se le ha añadido una cadena de glúcidos, que como ya vimos son las glicoproteínas, y la finalidad de estas es ser secretada a formar parte de la superficie celular, aunque no solo las de la superficie celular son las que están glicosiladas, sino que también las proteínas nucleares y citosólicas pueden ser glicolizadas. Los carbohidratos de las glicoproteínas tienen funciones importantes en el plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, en el destino de la proteína, los comportamientos intracelulares y en las interacciones de célula a célula, pues con el reconocimiento. Como tercera función les mencioné la acumulación de producto o el almacenamiento. Como les mencioné, en la parte del lumen es donde se almacenan gran cantidad de sustancias que pues se mantienen ahí hasta que el retículo pues los mande a sus destinos finales, o sea, pueden estar ahí temporalmente hasta que se requieran. Y hay proteínas que no salen del retículo porque estas están marcadas con una secuencia de aminoácidos que las unen al retículo. Así es como las identifica, porque son una secuencia diferente de aminoácidos. Y estas podrían llegar a escapar, pero son captadas rápidamente gracias a los receptores. Bueno, y ahora les hablaré sobre el retículo endoplasmático liso. Este carece de ribosomas, por lo que tiene la apariencia de que está liso. Como ya lo mencionamos, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, al ser observado con un microscopio electrónico, se le dio este nombre de rugoso por que gracias a los ribosomas se tiene esa apariencia, pero en cambio ya al no tener ribosomas, pues tiene una apariencia de una superficie lisa. Y está conformado, en vez de sacos aplanados, por una red de túbulos. A su vez, este se une al retículo endoplasmático rugoso y va del citoplasma, a diferencia del RER, que iba de la membrana nuclear al retículo endoplasmático rugoso. Este va del retículo endoplasmático rugoso hacia todo el citoplasma. La mayor parte de las células, por no decir casi todas, cuentan con retículo endoplasmático liso. Bueno, no es abundante en todas las células, pero en algunas células en las que sí es muy abundante serían las células musculares estriadas, las células intersticiales como las ováricas de Leydig, del testículo, las células suprarrenales que segregan las hormonas esteroideas, perdón, y en los hepatocitos, donde participa en la síntesis de moléculas lipoproteicas. Generalmente representa una menor proporción del retículo endoplasmático total. Como pues, no se alcanzaba a ver en la imagen, el retículo endoplasmático rugoso abarca más, en mucha más proporción, el retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático liso participa en la biogénesis de la membrana. Aquí les muestro otra imagen donde se puede ver las diferencias de sacos aplanados y ribosomas pegados a unos túbulos que pues son lisos
Y bueno, no se alcanza a ver también, a lo mejor este acercamiento, pero aquí está el rugoso pegado al núcleo y pegado al retículo endoplasmático liso, y el liso del rugoso al citosol, y como, bueno, sí se alcanza a notar que abarcan menor proporción, en general retículo endoplasmático rugoso. Y de este lado apreciamos una microfagia electrónica ya de los mismos, donde este es el rugoso, puede ser, es más como más largo, y estos son como pequeñas bolitas que serían los túbulos. Y pasemos a las funciones de este. Pues yo puse 6, que creo que la más importante es la, bueno, no, todas son importantes. La síntesis de lípidos como número 1, detoxificación, la reserva de calcio, también sirve para desfosforilación y almacenamiento. Produce también las vías de transporte y la síntesis de las hormonas esteroideas, que hay otra, bueno, esta es una foto del aparato de Golgi. Que ahorita vamos a ver qué tiene que ver aquí. Como número 1 tenemos la síntesis de lípidos, como les mencioné previamente. El retículo endoplasmático liso sirve para sintetizar estos lípidos y los derivados lipídicos como fosfolípidos y colesterol. Sabemos que los fosfolípidos, como se puede ver aquí, pues son los que constituyen a la membrana. Y también los que para formar membranas que son transportadas por medio de pequeñas vesículas. La síntesis de los fosfolípidos, hablando específicamente, tiene lugar en 2 etapas. En la primera, los 2 ácidos grasos de los fosfolípidos se unen a un glicerol fosfato, produciendo un ácido fosfatídico. Esta reacción de la membrana se lleva a cabo en el citoplasma y proviene del retículo endoplasmático. Este cataliza gracias a una aciltransferasa adherida a la membrana del retículo endoplasmático. Y como segunda etapa, la cabeza polar de los fosfolípidos es diferenciada mediante la inserción del inositol, serina, etanolamina o colina, diferenciando y formando los diferentes fosfolípidos. Y como podemos ver, aquí está lo que les hablaba. Los 2 ácidos grasos se unen a un glicerol fosfato, que es un glicerol en fosfato, produciendo el ácido fosfatídico, y esto es lo que se va a la membrana. A medida que se produce el crecimiento de esta bicapa lipídica de la membrana, en la cara citoplasmática existen translocadores de fosfolípidos, en especial los plifosfolípidos, que se encargan de equilibrar la cantidad de lípidos a ambos lados de la membrana para que sean la misma. Pero, sin embargo, se prefiere el movimiento para algunos de los fosfolípidos, especialmente para la fosfatidilcolina, lo que genera normalmente que no son tan simétricos, sino que exista una simetría cualitativa en la membrana, y esta simetría se encuentra en todas las membranas celulares. En el caso de la síntesis, por ejemplo, para el colesterol, también tiene lugar en las membranas del retículo endoplasmático a partir de un precursor que es la acetil o enzima A. Esta, a través de una serie de reacciones bioquímicas, es como se logra formar el colesterol, que posteriormente es enviado a otras membranas celulares, ya que no se encuentra entre los constituyentes principales de la membrana
de las propias membranas del retículo endoplasmático. Estas sí son enviadas. El colesterol se sigue utilizando en otras reacciones que se llevan a cabo en el retículo endoplasmático, como sería la formación de ácidos biliares en el hígado, en las células del hígado, y hormonas esteroides en los ovarios, testículos y en las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos esto que la verdad no se alcanza muy bien a ver, pero es todo este proceso que les explico. Otra de las funciones del retículo endoplasmático liso es la detoxificación. Esta es en la que se inactivan y eliminan los productos tóxicos que sean liposolubles procedentes del exterior o del interior de la célula. Y lo que pasa aquí es que los transforman los productos liposolubles en compuestos hidrosolubles y así ya pueden abandonar la célula y ser desechados. Órganos como el hígado y el pulmón son algunos de los encargados de estos procesos y se lleva a cabo en dos etapas. En la primera etapa es la que incluye la oxidación, la reducción y la hidratación de estas, que es la hidrólisis e isomeración. Y en la segunda etapa se lleva a cabo una reacción de glucuronideización en la que el azúcar es unido covalentemente a xenobióticas o endobiótico para facilitar su eliminación a través de la orina. Y básicamente esto es la detoxificación. Así que pasemos a otra función, que sería la reserva de calcio. Existen proteínas receptoras de ion calcio en gran concentración en el retículo endoplasmático. Estas capturan el calcio y lo introducen al lumen del retículo endoplasmático. Y estos, como ya habíamos visto que otras sustancias también se encuentran en el lumen, estas también son secretadas cuando vienen señales extracelulares a pedir este calcio y ahí es cuando es liberado. Un ejemplo de esta señal sería la contracción muscular cuando se requiere. Por esto es que esta es muy abundante en las células de los músculos estriados, como hemos visto. Aquí hay una fibra celular. Así que pasemos a otra función, que sería la desfosforilación y almacenamiento de la glucosa 6-fosfato. En este caso, pues la glucosa se suele almacenar en forma de glucógeno, sobre todo en el hígado. La desfosforilación se refiere a la degradación del glucógeno que produce la glucosa 6-fosfato, porque ésta no puede atravesar las membranas y por ende no puede abandonar las células. Así que la glucosa 6-fosfatasa es la que se encarga de eliminar el residuo de fosfato para así permitir que la glucosa sea transportada al exterior de la célula al quitarle y removerle este grupo fosfato. Y aquí hay una imagen que amplifica mejor lo que les acabo de comentar. Así que, bueno, pasamos a otra de las funciones, que es que también produce vías de transporte el retículo endoplasmático liso, ya que forma un compartimiento por el cual circulan muchas moléculas que son necesarias para que actúen en otra parte de la célula. Estas moléculas saldrán del retículo endoplasmático liso, rodeadas de membrana, y esta membrana, cuando la rodea, lo que forma son vesículas y se produce que se dirijan a cada uno de sus destinos. En esto pues, también tiene relación con, como les mencionaba, con el aparato de Golgi. Y estas vesículas que se forman pueden unirse a la membrana diana, o sea, a sitios específicos, y es un proceso muy regulado. Y por último, tenemos la síntesis de las hormonas esteroides, que estas se llevan a cabo en células endocrinas
y lo que son la corteza suprarrenal. Las enzimas involucradas en la síntesis de esteroides a partir de colesterol son las que se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Es por eso que se lleva a cabo aquí, porque ahí se encuentran las enzimas que son necesarias para la síntesis de esteroides a partir de, como ya les había dicho, del colesterol, que también es... Los lípidos también son sintetizados para formar el colesterol. Y así los tipos celulares que presentan un retículo endoplasmático liso muy desarrollado son los de las glándulas suprarrenales y las células de Leydig. Como les mencioné al principio, bueno, cuando empezamos a hablar sobre el retículo endoplasmático liso, les mencioné que normalmente no es muy abundante las células, a excepción de algunas que en las que se utiliza mucho, como en este caso las suprarrenales y las células de Leydig, ya que ambos tipos de estas células responden a estímulos diversos sintetizando las hormonas esteroideas, pues así lo requieren. Y con esto terminaríamos las funciones del retículo endoplasmático liso. Y aquí les dejo un meme que dice: cuando el retículo endoplasmático rugoso ya no le entran proteínas. Así luce. Y, y aquí les muestro las bibliografías de los libros de los que yo saqué la información, por si gustan buscar alguno y corroborarla, pues encantada. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho, que les haya sido de ayuda, y muchas gracias por ver el video.